A ver, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a agradecer a Dios por permitir reunirnos en estos momentos y a pesar de las circunstancias. En estos momentos les presentaremos, junto con el equipo de Cátedra Vallejo, a un gran escritor, a nuestro poeta, denominado César Abraham Vallejo Mendoza. Y netamente también hablaremos de su poemario Trilce, uno de los más grandes e innovadores en el ámbito literario, ya que tiene un gran significado para la literatura. Para conocer más sobre esto y para conocer más sobre esta actividad, al final les estamos compartiendo un enlace para que puedan observarlo, puedan ver el video. Y al final de la presentación les vamos a pedir un comentario crítico acerca de él. Entonces, iniciemos con esto. Bien, vamos a hablar sobre la biografía de César Vallejo. Bien, biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Estudió en la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y en 1913 se matriculó en letras en la Universidad de Trujillo, en la que empezó su carrera universitaria. En 1916 frecuentó el grupo El Norte, que fue un grupo de intelectuales que estaba conformado por diferentes personalidades famosas como Víctor Raúl Aya de la Torre y el mismísimo Antenor Orrego. En 1920 César Vallejo cae preso injustamente por cargos que nunca cometió y que después de 112 días se pudo esclarecer. En el 13 de julio de 1923 él llega a París, dejando atrás todo lo malo que había pasado en el Perú debido a su aprehensión y que no tuvo razón de ser, pero igual tuvo que pasar por grandes penurias en el mismo París. Le costó trabajo al principio, pero después logró llevarlo de alguna manera cómoda su estancia en París. Y bueno, en esta misma ciudad fue donde nuestro poeta falleció el 15 de abril de 1938. Continuamos con las obras. Sí, con las obras. El primer libro que dio César Vallejo fue Heraldos Negro en 1919. Eso fue le dio inspiración a su gran amigo, como un hermano fue, que es Abraham Valderomar. Y Trilce, que fue publicado en 1922, escribió en su estadía en la cárcel. Cuando salió, él publicó en 1922. Ya. Fábula Salvaje en 1923. Después Hacia los cielos de los Ciris en 1944. Rusia ante el segundo plan quinquenal 1931. El infierno en 1931. En 1931, el Colacho Hermanos trata sobre Colacho, que termina siendo un presidente de los Estados Unidos. Y Paco Yunque trata del niño grieve, las diferencias entre el niño grieve y el niño humilde, que son las clases sociales y económicas. Bueno, fue publicado en 1951. Gracias. Ya, para continuar yo les voy a hablar acerca del origen de Trilce y cuál es la intención comunicativa de Vallejo en Trilce, ¿no? Como bien sabemos, César Vallejo fue uno de los mejores escritores, asimismo fue el más importante del siglo XX, además que es un gran representante de la literatura peruana y no solamente en nuestro país, ¿no? Sino también en el resto del mundo. Según los investigadores, Trilce viene a ser una síntesis dinámica de la unión de dos palabras, de triste y dulce, pero no se sabe a ciencia cierta si ese es el verdadero origen de Trilce, porque César Vallejo en ese entonces no dio el significado verdadero de esta palabra, ¿no? Para esa época el poemario Trilce fue muy criticado, no solamente por su nombre, sino también por su contenido sobre los poemas, ya que era una obra poética muy revolucionaria. César Vallejo
tiene la intención comunicativa en Trilce de transmitir nostalgia, la ausencia de su madre, la soledad que sintió cuando estuvo en prisión, ya que él fue injustamente, ¿no? Lo condenaron, así como también transmite los recuerdos de su infancia feliz, lo que vivía con su hermano Miguel y también la unión familiar que tenían entre todos los hermanos, ¿no? Y junto con su madre y con su padre. Vallejo en el poemario Trilce también muestra una pena e incertidumbre debido a las diversas circunstancias que le tocó vivir. Continuando con la figura de la madre en la poética vallejana Trilce. Nosotros al momento de leer Trilce o de conocer más a fondo, nos vamos a dar cuenta que en cada verso Vallejo nos presenta como núcleo central, como eje central a la madre, y también en otros poemas como un eje secundario, pero siempre vamos a encontrar a la madre presente en cada verso, con palabras y con versos que en nuestro ser nos retumba de emociones. Son palabras que tienen un significado más allá de cualquier palabra que se usan usualmente. Y al momento de tú conocerlo a fondo Trilce, te vas a dar cuenta que Vallejo utilizó también palabras innovadoras, en la cual a un futuro esto está generando una revolución. Una revolución en ese entonces no se entendía, que en ese entonces no se valoraba, en la cual ahora tienen un gran valor. ¿Por qué? Porque fueron palabras que ahora son palabras que tienen gran significado. Y en esas palabras fue que lo dio un gran significado al valor de la madre. Con esas palabras describió a la madre como eje central del hogar, como eje central de la familia. Análisis del poemario Trilce. En realidad, Trilce es el libro de poesía más completo que está escrito en lengua española, que apareció justamente en el momento de la entrada del vanguardismo en el mundo. Está conformado por una serie de 77 poemas sin título, pero numerados con dígitos romanos. Es un poema que rememora el amor que César Vallejo tuvo a lo desconocido. Sus poemas son bastante profundos, como podemos apreciar en muchos de ellos. Este libro Trilce fue escrito en una etapa muy dramática para César Vallejo. En esta es la muerte de su madre, que fue en agosto de 1918, su fracaso amoroso en mayo de 1919, el fallecimiento de su amigo, el también escritor Abraham Valdelomar, autor del poema de Caballero Carmelo, que fue en noviembre de 1919. El no sentirse aceptado en Lima y la estadía en la cárcel cuando fue acusado injustamente. Particularmente a las personas que han leído este libro, este poemario, son conscientes del gran contenido intelectual, emocional que presenta este poema, porque cada verso necesita de un complejo proceso de análisis para poder entender lo que el autor nos quiere decir en cada uno de sus versos. Nuestro poeta César Vallejo nos transmite una serie de recuerdos, producto de sus experiencias y vivencias. Muy bien, agradecemos tu participación. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, las opiniones acerca de César Vallejo. Como bien sabemos, Vallejo es reconocido por muchos poetas en la actualidad como uno de los mejores escritores del siglo XX. Y no es conocido simplemente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es una eminencia como escritor. En el poemario Trilce, el sentido poético del autor, cada verso es un elogio para generaciones futuras. Si bien es cierto, el autor no era ajeno a la realidad que se vivía en aquel de entonces, porque él plasmaba en cada uno de sus libros lo que era la realidad que se vivía en ese entonces en el Perú. Y se necesita necesariamente de una mente brillante para poder captar cada cosa que el autor quiso transmitirnos a través de sus libros. Y a opinión personal, particularmente estas personas que han leído este poemario, pues son conscientes del gran contenido intelectual que contiene el libro. Gracias. Muchas gracias. Para
evidenciar esto, estaremos presentando un poema. En este caso es el poema 28, en la cual estaremos presentando. Para eso invitamos a nuestro compañero Rabines, creo que se encuentra en sala. Invitamos para que proceda a dar lectura y luego invitaremos a una compañera que dará el comentario de reflexión y luego continuamente participará alguien de la sala dando el comentario crítico al video que se le mandó observar y se le está compartiendo en el enlace por el chat. Me acaban de confirmar que la señorita Vidal estará procediendo a dar a conocer el poema, en este caso el poema de Trilce. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza por los broches mayores de sonido. ¿Cómo yo iba a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos, distante de esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo yo iba a almorzar? No, nada. Bueno, ahora le voy a decir la valoración del poema. El poema nostálgico y encarnado. En él se expresa la falta de amor que siente un hijo que ha perdido a su madre. Este calvario se manifiesta con mayor intensidad en la escena, la cual trae a la mente del poeta recuerdos vividos en el seno familiar. Podemos decir que los momentos aludidos contienen una notoria presencia maternal. El tema tratado es universal, debido a que todo se pierde en algún momento de la vida a sus seres queridos y sobre todo el dolor que causa el perder al ser que nos dio la vida. Gracias. Para continuar, estaremos pidiendo la opinión de la compañera Nicole. Le doy el pase para que continúe. Bien, como hemos estado presentando, hemos estado trabajando en el proyecto de difusión cultural. En este caso nos tocó trabajar de Trilce. Y tenemos a una persona en la sala que quiera participar de una opinión acerca del video que hemos estado difundiendo a través de las redes sociales. Si puedes prender tu micro y tu cámara, por favor. ¿Se me oye? Sí. Yo como agente externo a tu trabajo me gustaría decir que es bueno y aliviante ver que las personas se informan acerca de la literatura peruana, puesto que nos da identidad, nos hace ver que nuestra historia tiene a grandes personas en varios aspectos, en este caso en la literatura. Es bueno ver que la Universidad César Vallejo esté haciendo estudiar estos temas que muchas personas ignoran y pues pasan por alto como un tema sin importancia, pero se debería tomar en cuenta que uno debe conocer su propia historia, los grandes logros que han logrado personas de su país y comenzar a apreciar lo que es el Perú. Muchas personas se alinean, se dejan alienar por otros tipos de culturas, otros tipos de literaturas y no exploran su propia cultura. Y bueno, felicitarlos por haber leído el libro y por haber presentado un video que yo personalmente, habiendo leído el libro, califico que lo han hecho bien. Y pues nada más que decir, me ha gustado y me ha interesado. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. También para comentar o complementar también la última parte, justamente nosotros en estos momentos nos encontramos dando a conocer un poco más a las personas, a jóvenes que aún no conocen esto. Justamente nosotros nos encontramos también como haciendo entrevistas a profesores en la cual estamos relacionándonos con ellos e interactuando. ¿En qué cosa? En que queremos sustentar todo lo que estamos haciendo con respuestas de personas profesionales.
Y estamos concluyendo mucho que al Perú, en este caso, como un poco de reflexión, en este momento con el grupo de cátedra hemos hecho que al Perú aún le falta esto, le falta relacionarse, le falta cultivar ese arte comprometido. Como Vallejo, si lo tomamos a Vallejo como ejemplo de vida, nosotros lo relacionamos y nos falta conocer un poco más de él. Tener ese arte comprometido, tener se puede decir, ese amor por el país, esa razón de querer ser alguien en la vida, ya que Vallejo en cada momento, en cada episodio de su vida, nos presentó una cara diferente a los demás. Para continuar con esto y finalizar con esta sesión, le doy pase a mi compañera Nicole. Bueno, agradecerles a todos los que han estado participando de esta reunión y bueno, los invitamos a poder ver el video que hemos estado realizando y pues darle like y sobre todo apoyarnos con los comentarios. Listo, eso sería todo por mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que asistieron también. Bueno, esperamos no defraudarles y si hubo algunos inconvenientes que nos disculpen, ya que todos no somos perfectos. Se tienen muchos inconvenientes por las circunstancias que estamos pasando. Si se han podido dar cuenta, hemos tenido algunos percances, pero la intención es dar a conocer, la intención está ahí, dar a conocer a las personas que estamos haciendo algo, que queremos dar a conocer lo que estamos aprendiendo, lo que la universidad nos está inculcando, la que queremos hacer llegar más a jóvenes. Ahí estamos iniciando el camino y nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Profesora, buenos días. Reciba usted un cordial saludo de parte del grupo de cátedra. En este caso somos el grupo 5. Prosiguiendo con la difusión del proyecto, que en este caso es la difusión cultural sobre un gran personaje, que es nuestro escritor y poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Y en este caso, netamente estamos hablando de Trilce, uno de los poemarios más emblemáticos de nuestro escritor. Conocer la vida de Vallejo es conocer más allá de un ejemplo de vida. Conocer de Vallejo es conocer a un nuevo mundo, una nueva persona, y tomarle en sí todo su ejemplo de vida e inculcarlo a tu vida, en tanto en tu familia, en la sociedad y con tus propios amigos en tu día a día. Para complementar y tener respaldo de esto, nosotros le hemos invitado a usted para que nos apoye para hacer algunas preguntas y poder cerciorarnos de nuestra información que estamos haciendo. Como primera pregunta, contamos con la siguiente, en donde nosotros lo hemos planteado de esta manera. Vallejo en sus tiempos nos habla sobre la injusticia, como en su poemario Trilce. ¿Usted por qué cree que hoy en día se repite lo mismo? En nuestra sociedad peruana, ¿por qué los jóvenes hoy en día se repiten la injusticia? ¿Por qué se repite la injusticia en nuestro país? Buenos días, Alpin. Yo soy la profesora Briseida Noemí Guamán Tirado, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo de la especialidad de Historia y Geografía, ¿no? Agradecer al grupo por considerarme, ¿no?, para poder hablar un poco de nuestro poeta peruano. Bueno, a la primera pregunta que me pasaste, que es Vallejo en sus tiempos nos habla sobre la injusticia en su poemario, ¿no? Trilce. Bueno, tú empezaste diciendo que especialmente iban a hablar de Trilce, ¿no? Pero Vallejo no solamente nos habla de la injusticia a través de este poemario, ¿ah? Nos habla también de Tusteno, también de una obra pequeña que todo estudiante debe terminar la secundaria leyendo, que es Papuyunque. Entonces, Vallejo es un poeta que refleja la injusticia, ¿no?, que lo plasma a través de sus producciones literarias. Entonces, en la primera pregunta que me haces, que es el Vallejo en sus tiempos nos habla sobre injusticia, como un poemario, en el poemario Trilce, ¿por qué crees que en su día se repite lo mismo? Bueno, la injusticia es un flagelo, ¿no? Es un problema social permanente. Lamentablemente nuestras mismas autoridades, el Estado peruano todavía no llega a lo que son las zonas alejadas donde tú puedes llegar y respirar lo que es la pobreza, ¿cierto? Entonces,
es muy cierto lo que ustedes dicen en el análisis de Trilce, ¿no? Trilce es un poema donde Vallejo nos habla de muchas emociones humanas, ¿no? La tristeza, la angustia, la pena, pero también la alegría, ¿no? Entonces el término Trilce nada más nos habla sobre eso. Bueno, y volviendo a repetir, la injusticia es un problema social que base es el Estado peruano, que todavía no llega a las zonas donde se necesita, ¿no?, escuchar la voz de aquellos estudiantes, niños, ancianos, personas que están luchando por salir de esta pobreza. Continuando con la siguiente pregunta, nos dicen: Vallejo en su poemario Trilce refleja la figura de la madre en cada verso y creando muchas emociones. ¿Por qué cree que hoy en día la mujer del hogar es violentada y no se le da el afecto de amor o el respeto necesario? Ya, bueno, en el poemario Trilce la figura de una madre se menciona bastantes veces, ¿no? Bueno, no solamente de una madre, pero se menciona bastantes veces. Lo que Vallejo refleja a través de este poemario, bueno, el símbolo de la madre es afecto, es amor, ¿no? Entonces es creación. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del gran sentimiento que sentía, y también nos damos cuenta del sufrimiento de Vallejo al perder a su madre. Y la pregunta basada es, ¿por qué se da la violencia? Bueno, la violencia es un problema latente, todavía se puede dar, más en lo que es la violencia a la mujer, ¿cierto? Yo pienso que hay muchos causantes para este tipo de violencia. Puede ser, entre ellos, el mito de inferioridad, ¿no? Siempre tenemos ese mito de que la mujer es inferior al hombre, la situación de desigualdad social, ¿no? Nos sorprende que el gabinete peruano, ¿no?, nuestro gabinete tenga mujeres. O sea, el simple hecho de sorprendernos ya nos está hablando de que todavía no hay una igualdad entre hombres y mujeres. Otra causante es la dependencia económica, ¿no? Se habla mucho de lo que es la violencia física y la violencia psicológica, pero no se habla mucho de lo que es la violencia económica, ¿no? Y la violencia económica se da de la dependencia económica, ¿no? Es cuando una mujer depende de, bueno, su esposo, su pareja, para poder alimentarse o para poder sobrevivir, ¿no? También otros causantes, puedo mencionar el machismo, ¿no? El machismo y los estereotipos, pues, ¿no? Esas ideas inmutables que están, ¿no?, que nos han pasado nuestras madres, nuestros padres, los abuelos, y nuestros abuelos sus padres, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que se da a la violencia, ¿no? Vuelvo a mencionar el mito de inferioridad, la desigualdad social, la violencia económica, la dependencia económica que tiene una mujer. Muchas veces no terminamos una carrera y dependemos del hombre, los estereotipos y el machismo. Continuando con la siguiente pregunta, ¿por qué cree que hoy en día muchas personas, y mayormente jóvenes, aún no conocen acerca de nuestro escritor César Vallejo? Bueno, es una pena, ¿no?, que no conozcamos a César Vallejo, no conozcamos a nuestro poeta, y no solamente él, ¿no?, sino a muchos de nuestros poetas, no conozcamos de repente las reproducciones literarias que son hermosas, ¿no? Yo mencioné Pablo Coyunque, que es una obra pequeñita, ¿no?, que en un día tú lo terminas de leer. Entonces es una obra pequeña, ¿no? Entonces es una pena que muchos jóvenes no conozcamos, ¿no? Yo, bueno, en mi persona pienso, mi interpretación, pienso que es la falta de identidad, ¿no? Es clave, no nos sentimos identificados. La identidad es un sentimiento de pertenencia. Si no nos sentimos identificados con algo, no lo vamos a creer, ¿no? No vamos a creer algo que no conocemos, lamentablemente. Entonces, yo pienso que eso se debe forjar desde la escuela y desde la familia, ¿no? Muchos de nosotros, los jóvenes, como que admiramos la cultura extranjera y no nuestra cultura peruana. Para finalizar, tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué mensaje o reflexión le dejaría y le daría a jóvenes que aún no practican el arte comprometido como Vallejo? Como sabemos, Vallejo en todas sus obras se comprometía con la sociedad, se comprometía con el cambio, de anhelar una nueva sociedad. Y comparando con lo que estamos pasando hoy en día en nuestra política peruana, ¿qué reflexión nos daría respecto de esto? Claro, es cierto lo que tú dices, ¿no? En todas sus producciones literarias, Vallejo nos habla sobre, denuncia, mejor dicho, ¿no? Él denuncia, él plasma la violencia, las injusticias. Entonces, Vallejo es un poeta comprometido con su realidad social, y los jóvenes debemos ser comprometidos. Entonces, si yo dejaría un mensaje o una reflexión,
sería tener más conciencia social, ¿no? Tener más conciencia social, el involucrar a la juventud en asuntos públicos, que es clave, es esencial, el manifestarse, el buscar información y compartirla, ¿no? Se vienen las elecciones en abril para escoger nuevamente a nuestras autoridades, y la juventud tiene aquí un peso importante, ¿no? El peso importante de la juventud, aunque no vote, ¿no? Es informarse y informar a los adultos, porque de repente los adultos, ¿no? Se sabe que de repente no tenemos esa habilidad con la tecnología, ¿no? Nuestros padres. En cambio, la juventud sí, ¿no? Y no es que porque no voy a votar, no significa que yo no me involucre, ¿no? Entonces, el mensaje y la reflexión que yo dejaría como docente sería el involucrarnos, ¿no? El involucrar a la juventud en asuntos públicos, el informarnos y compartir información, y la educación. La educación es clave para poder salir de esta problemática, de estos flagelos como la corrupción, la pobreza. La educación es el único salvavidas que tenemos realmente hasta ahora. Para agradecerle, profesora, por su participación y darnos su tiempo en esta corta entrevista. Bueno, para cerrar, dar a la reflexión también, ya que con esto vamos a llegar a muchos más jóvenes. Este video se va a difundir y trataremos de hacerlo llegar a muchos jóvenes que no conocen acerca de este tema, para que se involucren y reflexionen, ya que en nuestras manos está conocer más acerca de identificarnos con nuestro país, porque nosotros somos la generación y los jóvenes que enrumbaremos a nuestro Perú. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense. Hasta luego.